entonces grabemos ambos. Bien, pues bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende del lugar donde se encuentren, donde nos encontremos en este momento. Damos la bienvenida a Enrique Chiquillo, nuestro amigo del conocimiento de sí mismo. Él es la persona encargada de explicarnos un poco de cosas maravillosas con respecto, pues, a nosotros mismos, como su nombre lo indica. Y el tema de hoy, pues, es un tema muy importante y es el principio, el verbo. Y el verbo, pues, tomado desde el mismo origen del universo, el mismo origen de nuestra esencia divina, nuestra esencia como seres humanos también. Entonces, bienvenido, Enrique, a Ingeniar Radio y TV, al programa Busquemos la Verdad. Gracias, Constantino, muy amable por la invitación y hoy vamos a ver un tema mm, que es como continuación de una charla anterior con respecto al poder creador del verbo. Sí, señor. Sí, gracias, Enrique. Entonces, para todos, pues bienvenidos y pues yo no sé si en algún momento con Enrique pudiéramos hacer las charlas en directo con el fin de que se hagan las preguntas, envíen al chat, pues preguntas, la gente participe, la gente pregunte y Enrique pues conteste el tema, ¿no? O sea, como darle un enfoque así más, más emotivo. Entonces queda dentro de queda esa cuestión, Enrique, para no meter un pregrabado, sino para hacerlo en directo en cualquier momento. No sé qué opina Enrique al respecto. Sí, sí, sería bueno. Sería enviar invitación con el link de Zoom a las personas que uno conoce a ver si ellas están interesadas en entrar a la entrevista. Listo, Enrique. Entonces queda como pendiente esa partecita. Bueno, bien, Enrique. Entonces, según usted, según el conocimiento de sí mismo, el principio del verbo y dentro de la perspectiva gnóstica, ¿cómo sería esta relación con la creación del universo, Enrique? El El desconocimiento de la humanidad con respecto a la creación universal ha sido tan grande que todos consideran que la fuerza divina, creadora de Dios, lo hizo por obra y gracia del Espíritu Santo, como de un día para otro. Pero pues esas Mm. cosas no son tan así. Dentro de una obra debe haber un arquitecto, dentro de una obra debe haber unos ingenieros, deben haber unos directores de obra y todo lo demás, ¿verdad? De la misma Sí. manera, para crear el universo tiene que haber unos arquitectos que se le conocen como los Cristos. Los Cristos son la tercera fuerza del universo, o la tercera fuerza de la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Padre, Hijo y el Cristo. Los Cristos son fuerzas creadoras que tienen la capacidad de ser fuerzas simbióticas, que significa que son mitad parte humana y la otra parte espiritual. Son los hijos de Dios. Ellos crean a través del sonido. El sonido se mueve a través de los cuatro elementos. El sonido se mueve a través del agua, el sonido se mueve a través del fuego, el sonido se mueve a través del aire y a través de la tierra. Los cuatro elementos de la naturaleza, si nos damos cuenta, vivimos sobre ellos. Estamos viviendo en base a los cuatro elementos. O hacemos Y parte, ¿no? hacemos parte de esos cuatro elementos. Pero ese quinto elemento que está detrás del sonido se le llama el agente del sonido, conocido como Akasha. Akasha es la fuerza superior de Dios dentro del sonido. Y el sonido dentro de nuestro cuerpo físico vibra a través de las siete notas musicales. Por lo tanto, también el planeta vibra sobre las siete notas musicales, de la misma manera sobre el sistema solar y por ende el universo. Entonces, octava superior, que sería una octava nota musical, que sería un do superior, no un do, re, mi, fa, sol, la, si normal, sino un do superior, vibra con la conciencia del universo, vibra con la conciencia de los Cristos. Los Cristos están por encima de los ángeles, los Cristos son prácticamente los arcángeles. Entonces, estos Cristos, para crear, utilizan el sonido. Y el sonido se podría ver como un mantra, el sonido se podría ver como una frase mágica que al ser cantada, al ser articulada en la unión con la divinidad, en la unión con la fuerza del amor,
esos mantras tienen la capacidad de condensar energía en diferentes frecuencias. Entonces, esas frecuencias se condensan si son para sistemas solares, si son para universos, si son para planetas o si son para digamos, un sistema dentro del planeta, digamos, los ocho reinos de la naturaleza. Desde ese ángulo es que empezamos a mirar que el desconocimiento de la humanidad no se ha dado cuenta que el poder máximo es el verbo. El verbo ahorita lo utilizan las personas solo para hablar, para dialogar, para comunicarse, pero muchas de esos diálogos, muchas de esas comunicaciones son llenas de frases y de información egoica, sin información relevante para una octava superior, sin información relevante para una nota superior. Entonces usted ve que hay personas que no le dan el uso correcto al verbo, por lo tanto van a desconocer que los dioses a través de mantras, los cristos a través de mantras, tienen la capacidad de condensar energía y formar materialización, ¿sí? Materializar esa energía. Sí, para que esa energía se condense en una tercera dimensión. El desconocimiento también da para que las personas no sepan que existen otras dimensiones arriba, como la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, y que estos Cristos crean desde la sexta dimensión inferior. Y nosotros estamos en la tercera. Tal es en nuestra ignorancia que pensamos que los demás sistemas solares, que los demás planetas no hay vida, porque como nosotros estamos acostumbrados a estar en la tercera dimensión, entonces deducimos y suponemos que no hay vida en los demás planetas porque miramos la tercera dimensión de Júpiter o miramos la tercera dimensión de Marte, de Venus, de cualquiera de esos planetas. Pero ellos no han cometido el error que nosotros sí cometimos y es la expulsión de la energía sexual del paraíso, que es la cuarta dimensión. Entonces, cuando hemos votado la energía sexual, se ha usado mal el verbo, porque el verbo se usó para conquistar, para cohibir, para manipular, para fornicar y para convencer a alguien de acostarnos con esta persona sexualmente, derramar el líquido o el licor seminal, derramar el poder creador que está unido entre las gónadas sexuales de un ser femenino y de un ser masculino a su útero creador que es la tiroides. Entonces, desde ese ángulo, la persona al desconocer eso, pues no va a tener la oportunidad ni de salvarse, ni de regenerarse, ni de transmutar la energía sexual, ni tampoco comprender el uso tan sagrado que tiene la energía sexual e íntimamente al verbo. Entonces, los dioses como no expulsan la energía, los dioses como ellos regeneran, ellos generan y ellos crean. Y estos Cristos, que son los creadores o cosmocreadores, entonces tienen la capacidad de utilizar el verbo en el acto sexual a través de frases mántricas y pueden crear universos. De ahí el gran secreto del verbo y de ahí el gran secreto que cuando uno despierta su conciencia, los maestros no utilizan el verbo de una manera incorrecta como sí lo hacemos los seres humanos. Pero entonces, Enrique, digámoslo, a ver, vamos a ver si se logra entender un poco esa parte y es, ¿seríamos materia en estado vibracional frecuencial? De la frecuencia vibracional de esa esencia o de esa materia, si le pudiéramos llamar, sería de lo que estuvieran hechos todos los cuerpos, incluyendo el ser humano, y dependiendo de la manera como vibre frecuencialmente esa materia o esas, digamos, esas partículas universales, digámoslo así, o esos átomos, esas moléculas, esos organismos, esos órganos, esos organismos, se estaría diciendo este personaje está en tercera dimensión, pero en una frecuencia baja, o está en tercera dimensión, pero en una frecuencia alta, y Sí, pudiera estar pasando a esa quinta dimensión a sabiendas de que la cuarta dimensión sería el éter, como tal, sería donde se encontrarían en la cuarta dimensión, se estarían encontrando pues los seres buenos y malos, y donde al parecer nosotros desprendemos en la noche y vamos a esa cuarta dimensión, y dependiendo de esos estados vibracionales, pasaríamos a la quinta o no, o cómo es ahí, Enrique. todos Y, tenemos la oportunidad de tener principios de dimensiones, todos. Mientras no tengamos el vehículo para podernos manifestar en esa dimensión, por ejemplo,
Los fantasmas pues ya perdieron, son humanoides que perdieron el alma, perdieron, perdón, el cuerpo físico y deambulan en el limbo. Entonces ellos no pueden meterse otra vez a la tercera dimensión porque perdieron el vehículo, que es el cuerpo físico. Y también no pueden meterse en la cuarta dimensión porque perdieron el cuerpo vital. Entonces nosotros tenemos que entender que aunque no se tenga de pronto los cuerpos regenerados o creados, se tiene un principio. Entonces el humano que tiene, por ejemplo, ahorita está la tendencia a decir que las frecuencias del frío a nivel mundial y todo lo relacionado a la guerra, todo lo relacionado a los cambios climáticos y a una serie de movimientos energéticos se dan porque los humanos están entrando en una quinta dimensión. La respuesta para alguien que tiene práctica, eso es falso porque Dios no da, no se puede, no puede dar escalas sin comprenderlas. Entonces un humano no puede pasar a la quinta dimensión y vivir en ella si no tiene un cuerpo creado. Entonces sí puede ir allá con un desdoblamiento astral y eso es fácil. Se queda usted dormido en la cama y entra a esa quinta dimensión de una manera semiconsciente y se sueña. Está en la quinta dimensión. Pero el detalle es que la mayoría de las personas están teniendo la osadía o la ignorancia de creer que van a vibrar en una frecuencia superior con sus propios errores. Para vibrar en una frecuencia superior tiene uno que dejar de ser egoísta. Para vibrar en una frecuencia superior se tiene que dejar de fornicar, de sacar la energía como los animalitos, dejar de estar pendiente del prójimo en chismes, críticas, calumnias, habladurías, en abuso de poder, estar pendiente de guerras, estar generando cismas. Si estas personas no se sientan a meditar de ese proceso, pues no van a poder ni siquiera vibrar a sí mismos para poder tener la oportunidad de transmutar la energía sexual, porque la energía sexual transmutada es una energía vibratoria con una vibración superior. Las vibraciones de la lujuria hacen que el órgano sexual masculino o femenino lubrique y se ponga erecto solamente con ver cosas externas. Entonces ahí se da uno cuenta que la vibración es muy negativa, que la vibración es muy inferior. La vibración de la ira es una vibración energética muy repulsiva, muy agresiva, muy ofensiva, muy manipulable, muy reactiva. ¿Y cómo pretende una persona entrar a la quinta dimensión o cómo pretende subir niveles de frecuencia si esa ira está detonando dentro de la persona? Unas cosas feas dentro de él y también para las personas que lo escuchen y también para las personas que están interrelacionadas con la persona. Usted ve que una persona de mal genio nunca va a tener una buena relación con los demás, porque usted se acerca a una persona de mal genio y usted como que siente en su estómago que siente detonaciones psicológicas de vibraciones negativas. Entonces, las vibraciones superiores solo se logran con conciencia despierta. Las vibraciones superiores solo se logran con energía transmutada, la energía que se ha meditado, la energía que se ha transmutado, la energía que se ha transformado a través del uso de la conciencia y no a través de mantras o a través de vibraciones subjetivas o a través de lecturas, porque ahí es donde está el error de la humanidad. Sí, pues a ver, Enrique, yo estaría, digamos, me estoy interpretando ese lenguaje suyo que es, entre otras, uno de los más formidables, se pudiera llamar, para entender de qué manera se pasa o no se pasa a esa quinta dimensión. Es muy correcto que existen filtros, que deben existir filtros y como alguien decía, a ver, voy a colocar un ejemplo rápido y Sí. tranquilo. Alguien decía que aparecía Nesara Gesara, que era un movimiento a nivel del planeta y que ese movimiento iba a generar unos ingresos que llegaban y que esos ingresos iban para los pobres y que para generar proyectos y para generar una cantidad de cosas y finalmente los seres humanos nos estaríamos beneficiando. Y alguien decía también por ahí, incluyendo a Enrique, que alguna vez tuvimos una charla, pues que no estamos preparados para recibir el dinero. ¿Por qué? Porque si yo cojo un dinero y no lo voy a utilizar para hacer el bien a la humanidad, para hacer el bien a mi familia, para hacer el bien social, para hacer el progreso, la ayuda mutua y todo lo demás, todo que salga de corazón, pues esa plata se iría a encauzar hacia la perdición, alcohol, drogas, qué sé yo, matanzas, bueno, sí. Entonces realmente no estaríamos preparados para recibir los tantos millones de dólares o qué sé yo, o en pesos colombianos o cualquier moneda,
mientras no se tuviera la suficiente capacidad o energía de saber que recibe ese dinero y que debe ser bien invertido y, no, y al servicio de la humanidad y no para utilizarlo para comprar fincas, para comprar edificios, para pasear por el todo el mundo y realmente a la hora de mirar cuál fue el servicio que hizo con esa plata, pues no lo hubo. Coloco ese ejemplo porque también lo puede hacer en la mentira, por lo menos puede ser en el odio, como Enrique lo decía, en la lujuria, en la cuestión. Entonces dice uno, si yo estoy cargado de todas esas herramientas de la oscuridad que yo lo pudiera llamar, pues difícilmente voy a tener un ascenso vibracional, espiritual o sí, o de pasar a esa quinta dimensión, porque yo no estaría vibrando o la persona no estaría vibrando en esa frecuencia que se requiere para pasar a la quinta dimensión. Así lo podemos dejar. Sí, pero hay algo muy importante y es que la persona que quiere hacer, digamos, ese ejemplo que me puso con Gesara, esa persona está dormida porque está queriendo violar unas leyes universales y unas leyes globales o terrícolas. Y es Ujú. que quien quiere hacer lo mismo que Carlos Marx y Lenin, que querían ocultar el secreto del conocimiento de sí mismo, ¿sí? Los protocolos de Sion era el secreto del conocimiento de sí mismo. Y ellos querían mandar a toda la humanidad al escepticismo y cuando estuviesen allá todos escépticos, pero Dios, ¿dónde está? Dios se desapareció, hay muertos, hay miseria, hay hambre. Entonces, cuando ya todo el mundo estuviese con ese vacío de Dios, entonces ellos iban a entregar el conocimiento desencriptado con los protocolos de Sion. Lo Sí, que pasa es que ellos estaban violando la ley del péndulo, porque la verdad no está en el extremo del escepticismo, ni en el extremo del materialismo, ni en el extremo del espiritualismo. La verdad está en el centro del péndulo. Gesara le pasó correcto. lo mismo. Gesara quiere quitar o ayudar, y las intenciones buenas, como dice el sabio maestro Jesús, de buenas intenciones está empedrado el infierno. Entonces, muchas personas, por no conocer la ley del karma, por no conocer la ley del péndulo, por no conocer la ley de la entropía, se angustian y es normal. Y uno en el nivel en que se encuentra ahorita dice, pues es normal que una perdón, sienta tristeza por ver a otros con hambre y quiera de pronto con un dinero ir a ayudar a todos los pobres del mundo. Pero es que el problema no está en que el humano tenga hambre, sino el problema es que el humano está pagando un karma por no valorar su vida en una existencia pasada, por no valorar su parte espiritual. Entonces, cuando una persona de estas quiere empoderarse y quiere meter ese tipo de información al mundo de que vamos a acabar con la pobreza, es como si se estuviese yendo en contra de Dios, si se estuviese yendo en contra del tribunal del karma, quien es el que ha castigado al humano por conciencia dormida, por conciencia despierta en el mal, por conciencia manipulable. Entonces ahí es donde entra el error del humano por no conocer las leyes universales. Por eso es que el abogado defiende a su víctima por conocer las falencias de la víctima y las falencias del sistema. ¿Sí? En el Sí. caso de Dios, el sistema no estaba mal. El sistema y la naturaleza no está mal, así nosotros digamos que hay mucha pobreza, que así haya mucha maldad, delincuencia. Para Dios eso está bien porque se está cumpliendo con los desideratos de la ley divina en Ujú. castigos, ¿sí? Ya que la humanidad no quiso despertar conciencia y ahora tiene que ser corregida a punta de dolor. Sí. Entonces, ya creo que queda un poco explicado toda esa parte. Y bueno, según las enseñanzas de Jesús, digamos la palabra que nace del ego y las que surgen del Cristo interior, o sea que estaríamos hablando de dos tipos de palabras, ¿cómo sería? Una que nace del ego y una que Sí, nace del Cristo interior. la palabra que nace del ego es la palabra de la persona que ni siquiera se ha dado cuenta de por qué piensa ni de por qué siente y simplemente expresa lo que le está pasando en su interior. Entonces, por ejemplo, está el detalle de que si me insulta, insulto, palabra del ego, ¿sí? Si alguien me mira mal, yo miro mal, palabra del ego. Pero la palabra del Cristo es la palabra de la justicia divina y es la fuerza del perdón. Entonces la palabra del perdón es la palabra del cambio. Entonces, en el mismo ejemplo de si me insulta,
yo autoobservo como la fuerza crística, autoobservo mi interior, veo mi balanza que se inclina a querer gritar y mentalmente digo, Madre mía, elimíname esta ira. Y la palabra crística en ese momento es el perdón, la gratitud, la tranquilidad, ¿sí? La pasividad. Y en ese orden de ideas, el único que le da valor a las palabras es el tonto insultador, ¿sí? Y no el Sí, insultado. Entonces ahí está la diferencia. Si los seres humanos nos detuviésemos un poquito a ser revolucionarios conscientes en aprender a reflexionar todo lo que escucho, todo lo que me dicen, todo lo que veo, y empiezo a ver cómo eso me está ocasionando cosas en el interior, aprendería a utilizar el verbo correctamente porque una vez elimine uno el defecto como pensamiento, porque los defectos utilizan el pensamiento, no es que el pensamiento esté mal, lo que está mal es lo que está utilizando el pensamiento. No es que la emoción esté mal, es que hay unos defectos que utilizan la emoción y por ende van a utilizar la palabra, la obra y la omisión. Entonces, cuando uno detecta qué pensamiento hay detrás o qué defecto hay detrás del pensamiento y lo logra detectar y dice, Madre mía, elimíname este pensamiento de querer gritarle, de querer insultarle, esto que me hizo sentir que quiero escupirlo desde el punto de vista de agresión, grosería, insulto, y digo, Madre mía, elimíname esto. La fuerza crística del perdón, la fuerza superior del Cristo, revolucionario interno, hace que uno reaccione de una manera muy tranquila. Los que saben de mi proceso o los que han visto mi trabajo saben que yo soy muy tranquilo, pero no es porque sea tranquilidad nos quedan 10 minutos, que sean tranquilidad desde el punto de vista manipulación o hacerme de la oreja gorda, no, no porque eso es personalidad, no, la tranquilidad nace de haber eliminado lo que no es tranquilidad y es esa reacción, esa negatividad. Entonces, por eso hay que ver entre palabras del ego, manipulación, grosería, insulto, aludir, chismosear, criticar, ofender, agredir, imponer, manipular, palabra crística, palabra fuerte en aprender a decir sí, aprender a decir no, aprender a callar, aprender a responder con conciencia sin dañar a los demás. correcto. Sí, Enrique, incluso coloquemos un pequeño ejemplo. Yo me levanto, incluso desde la noche anterior, y yo debo estar mirando, bueno, haciendo como una especie de evaluación de lo que yo. Se le cerró el micrófono. Entonces, regreso. Yo estaría acostándome a dormir y haciendo como una especie de evaluación del día. Sí, Estoy levantándome y estoy mirando y haciendo una evaluación de qué, lo que yo hice y lo que tengo que seguir haciendo. Y lo que no, y lo que hice mal, digámoslo así, pensamientos, qué sé yo. Entonces, madre mía, elimíneme estos defectos. Y comienza el día, proyecto el día, si se puede llamar, o planeo el día, como otros le llaman de planeación. Entonces, planeo mi día y con qué persona me voy a relacionar y de qué manera yo tengo que enfocarme para no enfrentarme con esas personas y hallarles la razón, digámoslo así. Si yo veo que no hay razón, pues sencillamente me callo, como dice Enrique, y termino yo, digamos, no dejándome contaminar de esa energía que produce o que me hace desestabilizar mi cuerpo, mi ser, y por consiguiente, pues me deja en una vibración totalmente baja. ¿Eso es más o menos? sí, pero hay que modificarle una partecita de lo que dijo y es, no es llevarle la razón porque entonces usted se convierte en cómplice del delito. Es simplemente Ah, ya. No interesarme. digamos que si usted ya está despierto en su conciencia, pues le puede enseñar a que él a través de un shock de conciencia se dé cuenta del error. Pero no es, o sea, si para pelear se necesitan dos, y si yo ya sé que esa persona es altanera, fastidiosa, ¿yo para qué busco pelear? Más bien me pongo a meditar qué me produce esa persona y al final pues ni la determino. Sí. Sí, pues no es nada fácil, pero hay que hacerlo y se puede hacer. Si Enrique Sí, ha claro, podido hacer todo el trabajo crístico, o sí, crístico yo llamaría, o ese proceso crístico para llegar a donde procesos. Enrique está, seguramente nosotros también podemos, creo yo, ¿cierto, Enrique? Sí, sí, todo el mundo podría, pero hay que empezar a trabajar porque todo el mundo piensa que esto es fácil y yo se los digo con Sí, conciencia, correcto. esto no es fácil. Hay que ponerse Bien. realmente a hacer cambios. Y desde la enseñanza budista, ¿cómo ve usted esa habla correcta en relación con el poder creador y con el verbo? ¿Cómo lo ve desde la enseñanza budista? Porque Buda fue otro de el maestro Jesús, pero también Buda
fue otro de los maestros, digamos, poderosos acá de la tierra, si pudiéramos llamar el término poderoso. Sí, es como el maestro de Jesús y ellos enseñaron el silencio interior, que es el poder del sonido, el poder del verbo. O sea, la mejor palabra es la que no se dice, ¿sí? Y Buda nos enseñó que la mejor manera de hacer las cosas es aprender a callar, es aprender a meditar sobre el problema que está reaccionando en el interior. Entonces él nos enfocaba a aprender a perdonar y aprender a hacer silencio y no, así como hizo el maestro Samael, maestro Samael, él le enseñaba también el poder del verbo. Él decía que la mejor palabra es la que no se dice y que cuando uno estuviese al lado de personas que están, digamos, con esos defectos montados, se imaginara uno que tenía una bocarada de agua y hiciera todo el esfuerzo de no soltar el agua, o sea, de no escupirla. Y pues el ejemplo quiere decir que si uno está con alguien que sabe que es reactivo, que sabe que es ofensivo, pues Ujú. usted intente no abrir la boca porque va a perder. Más Echemos bien, un chiste, Enrique, para que la cosa se ponga un poco jocosa. vale, Llegó la señora al curita. Dijo, padre, vengo a confesarme porque cada vez que mi marido llega borracho me pega, me insulta, me groserea, me hace todo lo que sea y realmente pues me soy por echarlo y sacarlo de la casa. Y sí, entonces el curita llega y le dice, tómese llévese esta botella de agua bendita y cada vez que su marido llegue borracho a la casa, usted se toma una bocara de agua, cierra la boca, lógicamente no puede hablar, lo deja que se acueste a dormir y al otro día habla. Y como al mes llega la señora con del cura, oiga, padrecito, usted es un santo, usted es un maravilloso señor, el agua también muy bendecida porque realmente dejé de pelear con mi marido. Y sí, se me acabó el agua y preciso, volvimos con el agarrón y volvimos con los problemas. Entonces le dijo, no, no señora, ni el agua estaba bendita, ni no hay nada bendito acá. La único cierto es la lengua suya que no la tiene, no la tiene quieta. Entonces la lengua, realmente el problema era la lengua, el exacto, sí, problema de la lengua no nos permite a veces tenerla quieta y eso nos hace entrar en conflictos bastante internos y que nos desestabilizan esa vibración que nosotros necesitamos para subir en esa escala, ¿cierto, Enrique? sí. Finalice usted el verbo como herramienta de transformación, por favor, Enrique. Finalice la charla. Listo. Para poder cambiar nuestra manera de hacer las cosas, tenemos que irnos a, a buscar, así como de pronto la charla de ahorita que se volvió amena, en la alegría que se produce una palabra. Entonces, hay que buscar ese tipo de situaciones, hay que buscar ver que el pensamiento siempre va a ser un pensamiento morboso, un pensamiento agresivo, y hay que eliminar eso para que la palabra sea de dulzura, para que la palabra sea de gratitud, para que la palabra sea de amor y servicio. Y lo único que uno recomienda o que yo recomendaría es, antes de decir las cosas, detengámonos un momento, ¿por qué las quiero decir? Y si esa palabra va a dañar a otros, si esa palabra va a irse en contra de los demás, en contra de mis propios principios y en contra de Dios, mejor no la digo. Y si no la quiero decir, digo, madre mía, elimíname este defecto. Sería como que mi ayuda para poder terminar esta charla. Sí, o sea que su concepto es busquen cómo utilizar el verbo de tal Sí. manera que no ofenda a los demás, sino que por el contrario haga crecer cada vez más a ese ser que está frente a ti, está ese ser que puede ser tú mismo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, porque el poder del verbo es tan, o sea, el verbo tiene magia cuando se sabe utilizar. Y hay oraciones, ya hay mantras, ya hay conjuraciones tan poderosas que con el uso correcto del verbo transforma hasta el universo. Entonces hay que entender de que el verbo debe ser usado correctamente. Eso, y nos acompañamos también de una musiquita por ahí, sobre todo los de los 432 Hz, ¿cierto? Para arriba. Sí, No es música música de que ha los... perdido la frecuencia, sino de 432 hacia arriba pudiéramos estar mirando donde están los mantras y donde estamos haciendo que el sonido vibre en nuestros oídos, en nuestra habitación, en nuestra casa y por consiguiente tengamos una energía pues maravillosa. ¿Sí le parece, Enrique? Sí, claro, uno tiene que buscar música clásica, aunque el oído ahorita está no refinado ni el oído está acostumbrado a utilizar usos de sonidos de conciencia, tenemos que buscar esa parte, porque el oído ahorita está más acostumbrado en la mayoría de los seres humanos a escuchar cosa rítmica, cosa por debajo de los 400. Correcto. No se nos olvide que distorsionaron el sonido y nosotros tenemos que recuperarlo. Así que, Exacto. Enrique, muchas gracias. La verdad que esos tipsitos que usted nos da,
poco a poco lo vamos asimilando hasta que por fin despertemos. Así que le agradecemos Así es, mucho Constantino. y por favor Mucho- cierre finalmente un consejito. La mejor palabra es la que no se dice y la palabra bien usada construye la capacidad de que un ser humano tenga la oportunidad de ser salvado. Entonces, una Muchas palabra bien gracias. dicha ayuda a un humano a salir de una crisis. Pues bien, estimados seres de nuestro planeta Tierra, estimados seres humanos de nuestro planeta Tierra, esa es nuestra tarea, tratar de llegar a todos ustedes sin ningún interés, solo el de poder cambiar para una vibra mejor. Muchas gracias. Chao, Constantino. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, Enrique.